FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, ahora sí, Giancarlo, ¿andás por ahí? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un gusto compartir este día con ustedes. Igualmente, para nosotros siempre es bueno echar una mirada sobre los jóvenes, sobre los adolescentes y los no tanto, ¿no? Porque más allá de que, bueno, no sé, ¿se estiró la adolescencia? ¿Hasta cuándo tenemos adolescentes? Adolescencia, juventud. La juventud se estiró hasta los 29 y Mirá. hace un tiempito estuvimos haciendo una consulta a ver si también extendíamos la edad de la adolescencia a la misma edad que la juventud, digamos, ¿no? Técnicamente uno podría decir que conviene mantener adolescencia. Bueno, es difícil definirlo, pero sí, entre los 12 y 29 hay unas cuantas características. Depende de cada uno también, ¿no? Porque hay pibes que a los 20 ya dejan de ser adolescentes y otros que son adolescentes eternos también. Que no lo son, no lo dejan de ser nunca, ¿no? Exactamente. Claramente, exactamente. por eso bueno, siempre el plural. Feliz día del psicólogo, otra vez te lo decimos. Muchas y nos gracias. metemos en un tema que la verdad esta semana conmovió a todos porque trascendió todas las fronteras por ser una persona conocida, que es el hijo de Adrián Suárez y Araceli González, que, bueno, en un programa de televisión cuenta haber vivido un abuso cuando tenía 7 años, con lo cual ahora tiene 23, 24, creo, pasaron 16, 17 años para que pueda asumirlo, contarlo, ¿no? Sacárselo de adentro. ¿Y cuántas cosas pasaron en esos años para que una persona pueda decirlo y pueda decirlo públicamente, ¿no? Creo que han cambiado unas cuantas cuestiones que hacen que sea más factible decir esto, ¿no? Sobre todo por un varón. Claro. Porque eso es también parte de las cosas que cambiaron, las expectativas de los roles sociales, de la masculinidad, son un obstáculo importante a la hora de que un varón pueda decir lo que dijo este muchacho, ¿no? Ese es un dato bien interesante. Si uno analiza las estadísticas a nivel global, en general se repiten las cifras de abuso sexual infantil o adolescente, infantil sobre todo. Hay el doble de situaciones de abuso sexual en niñas que en niños, ¿sí? Ahora bien, cuando uno mira más de cerca las estadísticas, nota que esta diferencia, si uno toma el número global, cuando recorta en adolescencia abuso sexual en adolescentes, cambia el número, ahí está más parejo. Pero cuando uno hace un análisis más profundo, claramente hay una serie de cuestiones que hacen que el abuso sexual en la adolescencia o el abuso sexual infantil, pero sobre todo en la adolescencia, sea más difícil de expresar, de denunciar en varones que en mujeres, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Es miedo? ¿Es vergüenza? ¿Es qué? Mira, lo voy a decir con una frase de Citarrosa, que justo quizás el instrumento no es pero dice, en una milonga dice: Becho, quiero un violín que sea hombre, que al dolor y al amor ni los nombre. Hay algo que tiene que ver con la masculinidad hegemónica que hace que el dolor y el amor no estén en los dichos, pero sobre todo aquellos dolores que ponen a la víctima en una posición que es rechazada socialmente, ¿no? Entonces, muchas veces por temor, y esto es muy fuerte, uno lo puede apreciar en la clínica, ¿no? Por temor de ser revictimizado y de ser tratado quizás como homosexual, cuando esto no es una elección, claro, de la persona, muchas veces la denuncia, ni siquiera la denuncia, la manifestación, el reconocimiento, claro, de esta situación se hace mucho más difícil, ¿no? Y sobre todo en una edad como la adolescencia, donde tus pares adolescentes son a veces muy crueles, ¿no? Con cada una de las cosas que te pasan. Claramente, cuando uno tiene conciencia de esta situación, se da cuenta que muchas veces gran parte de las cosas que se dicen en una reunión, en un encuentro, no están teniendo en cuenta que en esa reunión y en ese encuentro puede haber personas que hayan sufrido abuso sexual infantil o en la adolescencia, ¿no? Y que esto refuerza la dificultad de poder manifestarlo por la persona.
no es casual que haya tardado tantos años en poder manifestar esta persona. Digo, me parece que esto es algo que se repite y que se va a repetir en la medida en la que sigamos cargando las tintas en cómo deben ser los varones, cómo deben ser las mujeres y estereotipemos, digamos, esta cuestión, y en los varones carguemos este mandato de ser fuertes, de ser viriles, de someter, de ejercer el poder, ¿no? Porque si hay algo, sobre todo cuando lo vemos más en la adolescencia, digo, algo que tenemos que tener en cuenta es esto, es la libertad y el ejercicio del poder, ¿no? Lo hemos visto, fíjense, ¿no? Uno de los primeros encuentros que tuvimos cuando revisábamos un poco a Goku o a Dragon Ball, no me acuerdo cómo era el personaje. Sí, a Dragon Ball. Sí. De la relación de autoridad de los docentes y cómo esto podía afectar si era mal empleado en la integridad y en la integridad sexual de las personas, ¿no? En el caso de los varones, se suma también, digo, por ejemplo, si bien el abuso sexual hacia un niño o hacia un adolescente por un varón es muy difícil de expresar por parte del niño o del adolescente, porque además del dolor que implica y de las consecuencias importantísimas que tiene en el desarrollo integral de una persona haber padecido un abuso sexual en la infancia o en la adolescencia. Por otro lado, por ejemplo, si hay un abuso sexual de una mujer hacia un niño o un adolescente, o si tiene un lugar y participa en el encubrimiento y demás, pero bueno, vayamos al caso más real y concreto de que también pasa, de que una mujer abusa de un niño o un adolescente. Hasta le resulta difícil concebirlo como un abuso muchas veces. No, ¿no? La sociedad lo aplaude, mirá Uh-huh. ¿no? Se acostó con una viejita, entre comillas, lo digo, claro. Y la verdad es que uno yo miro por el espejo retrovisor y me veo en la adolescencia, y el pibe que hacía eso era un crack, y la verdad es que, claro, no deja de ser un abuso. Pero claramente, claro, la mirada machista también de la sociedad hace que ese pibe sea un crack y el otro sea un pibe abusado, ¿no? Exactamente, y esto, digo, fíjate cómo en esto que estás diciendo es la mirada del adulto, ¿no? Porque si uno pudiese hablar con ese adolescente, y vayamos al caso del adolescente, que fue seducido por la docente, por ejemplo, ¿no? Claro. Para poner un caso que sea menos, digo, me parece menos, que genere menos horror, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Bueno, seguramente esa diferencia de poder, esa diferencia de la relación, esa exigencia redoblada por la diferencia de edad, influyó en que esta persona no pueda manifestarlo, no pueda negarse y seguramente no pueda tener hay una relación de poder ahí también, ¿no? Claro, esta es la clave. Claro. Esta es la clave. Esta es la clave y esta es la dificultad, ¿no? Y digo, es un tema que como psicólogos y como personas que trabajamos en el ámbito de la salud, nos convoca, nos compete y nos desafía a un montón de cuestiones, nos desafía. Ahí vamos, al desafío primero porque lo primero que uno dice, viste que el ser humano es esto de pasa algo, enseguida busca un culpable o busca responsables. Y pregunto, nosotros como padres, ¿hay alguna manera de darnos cuenta? ¿Hay formas en las cuales hay algo? Porque yo pienso que no tuvo diálogo muchas veces porque no se animó por lo que dijiste recién, pero debe haber algún punto en el cual el pibe no le pueda contar a los padres, o porque no tiene diálogo, o porque le dio vergüenza, o porque los padres en ese momento estaban en otra y no se lo quiso contar, porque no le quiso enquilombar la vida. ¿Hay alguna manera en que nosotros los padres podemos entender un poco más y darnos cuenta de que algo está pasando? Bueno, en principio reconociendo la capacidad y el poder que tenemos, ¿no? Si no tomamos conciencia de que gran parte de los abusos sexuales infantiles ocurren en el ámbito doméstico, claro. Cuando alguien diga la educación sexual integral es un tema que hay que resolver en el marco de la familia, bueno, vamos a estar sesgando el asunto, y quizás nosotros en el marco de nuestra familia lo podemos resolver, pero los que más lo necesiten, que son aquellas personas en las que el abusador o la abusadora está en la familia, no van a poder resolverlo así, ¿no? Claro, Digo, claro. Esto es lo primero. Y en este sentido también, digo, ahí se juegan
las cuestiones del el niño o la niña cuando padece esta situación y siente que manifestarlo y hablarlo va a destruir la familia, ¿no? Bueno, entonces, ahí lo primero que tenemos que hacer es ser claros, ser solidarios y entender que este no es un tema que se reduce al ámbito familiar y que si le pasa lo tienen que resolver en el ámbito familiar. El abuso sexual infantil es un tema de denuncia pública. Cualquier persona que esté al tanto de una situación debe realizar la denuncia, digamos, y debe actuar de algún modo en relación a esto, ¿no? Entonces digo, esto no es un tema que podemos dejar en el seno de las familias, no es un tema que podemos dejar nada más que en el seno de los profesionales. Cada persona tiene que tener algunas herramientas. Ahora vos bien preguntabas cuáles son estas herramientas que podemos tener para estar atentos a estas situaciones. Y una es esta, básicamente el diálogo. Digo, si nosotros no podemos establecer un diálogo en el que se conversen algunos temas, difícilmente el niño o la niña pueda conversar de esos temas con nosotros. Claro. Y esto no implica decir directamente, el abuso sexual infantil es malo. Eso no tiene sentido para un niño. Sí tiene sentido para un niño o para una niña tener conciencia de que su cuerpo le pertenece, de que tiene la potestad. Lo que me llama la atención, Giancarlo, es que en pos de lo que vos venís diciendo y que tiene que ver con la educación sexual integral también, pero seguramente ese chico tuvo, de más chico tengo entendido, no lo sé, pero tengo entendido que tuvo asistencia psicológica cuando sus padres se separaron y demás, y que eso no se ha saltado en aquel momento, o que muchas veces yo creo que la ayuda externa, el no poder decírselo a los padres por algo, sería muy buena para un profesional, ¿no? ¿Y por qué no se recurre a eso? Bueno, y ahí tenemos el tema de los tabúes y de las formaciones profesionales. Yo creo, al menos mi experiencia así lo demuestra, que una persona que padeció abuso sexual en la infancia o en la adolescencia tiene una serie de consecuencias en su conformación de la subjetividad. Una de ellas, ojo, es la amnesia. Mira. Un mecanismo de defensa en relación a estas situaciones es borrar parte de esta situación, transformarla, poder definirla de algún modo que sea aceptable para el joven, ¿no? O la joven. Otra cuestión es esto, digo, algunas cuestiones que suceden y que en el momento en el que suceden no son percibidas como traumáticas, porque la persona que está perpetrando el delito, digamos, de abuso sexual, es una persona que además es querida por el niño, por la niña, que además participa en otras tareas de cuidado, que además tiene reconocimientos comunitarios, entonces en ese momento no percibe que eso sea algo que esté mal el niño. Esto es importante remarcarlo. Claro, porque él lo que dice era un tipo que era muy querido y por ahí iba a una reunión y decía, ¿qué haces, Quique? O sea, como que lo querían todos y él sentía, andás a ver qué, ¿no? Andás a ver qué y como que qué cosas tuvieron que pasar para que pueda expresarlo. Entonces digo, del lado de los profesionales no siempre es tan sencillo como parece, digo, requiere una escucha atenta, requiere estar formado en el tema, requiere saber también cómo intervenir en este tema, ¿no? Porque esto también es lo que les pasa a muchos adultos, que cuando se acercan a un tema que les resulta escabroso, lo evitan para no tener que asumir las consecuencias, ¿no? Sí, es así, no tiene que ser solamente el adolescente el que pase por eso. ¿Para qué Lucas tiene que contarnos algo? Sí, recordamos el número de teléfono para atención a víctimas de violencia familiar y sexual, es el número 137. Bien, perfecto. Entonces 137, si tenés algún inconveniente de este tipo, nada, hay que animarse a hacerlo, denunciar y que no sea gratuito todo esto, ¿no? Porque de verdad te pasa a vos y le puede pasar a mucha gente más, ¿no? Entonces, y si no cortamos esto, aparte, también digo, va generando como cuestiones exponenciales. Una persona que fue, y con esto no estoy diciendo que todas las personas que padecieron abuso sexual infantil luego van a ser abusadores, ¿no? Quiero remarcar esto, pero digo, si una persona que padeció abuso sexual infantil no recibe la adecuada atención, su entorno no se fortalece y logra transformar esta situación, hay mucha más probabilidad de que esto se repita, ¿no? Entonces,
es un problema, digo, no podemos reducirlo a un problema individual, no podemos reducirlo tampoco a un problema social, digo, porque si bien modificar los estereotipos en relación a lo que es la sexualidad como algo personal y político y no como algo íntimo y privado, o lo que es la masculinidad como un modo más de expresar la identidad de las personas y no como el modo hegemónico en el que se debe ser así, así, asá, y si no, entonces uno no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, eso hay que hacerlo, pero también hay que generar espacios de escucha, de receptividad hacia las cosas que le pasan a los niños y a los adolescentes. Y no quiero dejar terminar esta conversación sin llamar la atención, porque sobre uno de los ámbitos donde más se produce el abuso sexual en adolescentes y en niños, que son los ámbitos de las comunidades cerradas. Digo, esto también pasa, ¿no? Es curioso, en este caso sucedió en un country. Sí, cierto. Que es una comunidad cerrada, digo, ¿no? Que tiene ciertas características. Ahora, digo, hay otras comunidades donde hay muchos varones, donde hay muchos niños y que hay mucho riesgo, que son cualquier institución cerrada, digo, un club de fútbol cerrada, digamos, que tenga cierta clausura, que tenga ciertos códigos internos. Entonces digo, en el fútbol, en el deporte, en las congregaciones religiosas, muchas veces en instituciones educativas, si no se cuidan ciertos factores, ahí tenemos como la posibilidad de que esto ocurra y que por los mismos códigos de la institución no se verbalice, no se visibilice, no se transforme. Sí. ¿No? Y en muchos casos también intrafamiliar, que también tenemos que mirarnos para adentro, ¿no? Y la institución familiar, sobre todo. Por eso digo, cuando alguien diga la educación sexual integral es un problema que hay que trabajar en cada familia, por más que nosotros en nuestra familia nos sintamos capacitados de hacerlo, tengamos en cuenta que hay muchas familias donde, lejos de poder brindar un acompañamiento para el desarrollo integral de la sexualidad, hay muchos factores de riesgo que lo evitan, ¿no? Y que lo impiden. Giancarlo, un placer siempre tenerte con nosotros en estos temas, ¿eh? Y feliz día otra vez. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.